Bienvenidos, por fin vamos a poder grabar la reacción a la nueva actualización del Boom Beach por el 10º aniversario del juego. Ya tenemos la versión de compilación, ¿sí? Me la prestaron para poder grabar un poco, así que vamos a hablar de lo más interesante, que es el pase de batalla, que bueno, mucha gente me lo estaba preguntando. Y para este video nos va a acompañar Cubo, que hace mucho tiempo también que no graba aquí en el canal. Así que invitado especial. ¿Todo bien, Cubo? Dale, Alfred. Sí, todo bien, pues. Gracias por tenerme un día más o por soportarme, Por pues. aguantarte. Ya sabes. Ahí está. Sí, sí, sí. Como una garrapata ahí. Bueno, obviamente en esta actualización van a venir algunos cambios en el juego. También hay algunos cambios en Warship, pero, o sea, como son algunos cambios que realmente se los va a ver cuando juguemos Warship. Así que ahora, digamos, mucho sentido no tiene que hablemos de eso. Ya cuando llegue la actualización, que falta muy poco, y cuando arranque la nueva season de Warship, veremos los cambios que trae, que son muy pequeños, pero hay algunos cambios ahí. Lo mismo que también va a haber cambios acá en la isla principal, que también cuando llegue la actualización ya podremos hablar un poquito más en detalle. Ahora en este video nada más vamos a enfocarnos en el pase de batalla, que es lo más interesante de esta actualización, ¿no? Así que vamos a ver que... Bueno, por ejemplo acá en el menú me sale comprar pase de batalla, recompensas. Bien, bueno, claramente se ve. El pase va a costar $8. Obviamente que hay gente que va a poder pagarlo, como hay gente que no va a poder pagarlo, ¿sí? Lo mismo que la tropa infinita. Hay gente que juega sin infinita, hay gente con infinita. En este caso hay recompensa también para gente que no pague el pase de batalla, ¿sí? Tenemos ahí, vemos cosas gratis como los cofres. Tenemos gratis el adorno del trofeo de 10º aniversario, que no se lo puede ver, digamos, bien, pero bueno, está ahí. Y pues bueno, puro cofre nada más. No pensé que iba a haber, no sé, polo poderoso o algo más, pero son puros cofres para la gente que lo juega gratis. Yo calculo que igual dentro de estos cofres habrá recompensa, no sé, en polo poderoso, diamante. No sé cómo vos sabés acerca de los cofres que traen adentro. ¿Son cofres comunes? Son cofres comunes como los que te dan por farmear el mapa, bro. Solo es eso. Son puros cofres nada más. Sí, bueno, la verdad que, bueno, para la gente que juega gratis, puros cofres. Para los que paguen el pase, de eso vamos a hablar. Porque el pase, como dije antes, cuesta $8. Entonces vamos a ver qué agregaron para comprarlo, ¿no? Bueno, primero lo que nos sale lo que vamos a tener en este pase es el skin del tanque viejo. ¿Sí? Que, a ver, voy a ver si puedo comprar el pase, que no sé si esto está activado o no. Y vuelvo a enseñar. Recuerden que esta es una versión en desarrollo, entonces por ahí está un poco mezclado todo esto. Por el tema de los diamantes también que figura arriba, eso no le den importancia, porque este solamente es una cuenta que me prestaron para mostrarles lo que se viene nada más, ¿no? Así que tengan en cuenta eso. Bueno, como les decía Cubo, por ejemplo, en el pase, pagando el pase tenemos el skin del tanque. Tenemos, por ejemplo, dice el taller de escultura ahora cuenta con más espacio, ve y construye algunas estatuas. Por ejemplo, bueno, este es algo nuevo, un añadido como el skin del tanque que, por ejemplo, si me quiero saltar esto sin completar las misiones, se puede pagar con diamante. Y dice, ¿estás seguro que quieres comprar estos puntos? Sí, lo compramos, obviamente, porque quiero mostrar. No vamos a hacer las misiones ahora. Y reclamamos el skin del tanque, ahí está. Vamos ahora al juego a verlo. Y vamos a la armería. Vamos a ver ese skin que sería la novedad. Armería. Vamos al tanque. Yo calculo que se lo puede cambiar acá. Y... o se lo elige en lancha. ¿Cómo es, Cubo? La verdad que no te suelo decir, pues. A ver. Ya, elígelo en el cuartel general. En el cuartel. Y pa, ahí está. Ah, bien. Dentro Isla. de tropas. Bien. Tenemos el skin de la isla y el skin de tropas. Bueno, acá está un poco más claro. Bien. Excelente. Y bueno, este es el primer skin que han elegido meter.
que ya los jugadores viejos del boom ya saben que antes ya teníamos gratis el tanque verde, el tanque viejo, y ahora los están vendiendo por $8. Que bueno, la verdad que no me parece bien que metan algo que ya estaba antes. Si hubiera sido algo novedoso, un skin de otra tropa hubiera sido genial, pero bueno, arrancaron con esto que era lo más fácil de meter al juego. Está bien, vamos a darle elegir aquí. Y automáticamente ya se cambiaron a los viejos tanque verdes. Está bueno, la verdad. Bueno, Está bueno. Me imagino que esto para la próxima pase de batalla va a traer un skin para otra tropa. Bueno, lo que me imagino yo. Lo que me gustaría a mí que esto venga para todas las tropas, obviamente. Y que en el siguiente pase, por ejemplo, a mí me gustaría que venga un skin para más que tropas, a mí me gustaría un skin para los héroes. Sería bestial. Hay muchas ideas de muchos personajes tal vez que podrían, digamos, agregarse al juego en el tema de skin. Así que bueno, yo calculo que esas ideas no faltarán para los siguientes pases. ¿Ok? El tema es cuánto vale pagar el pase de batalla, porque ya sabemos que es una novedad, pero en el juego tenemos jugadores, tanto jugadores nuevos como jugadores viejos que también están esperando novedades en cada actualización, ¿no? Y bueno, ahí de eso también va a hablar un poquito Cubo ahora, va a dar su opinión de qué le pareció, qué le parece esta actualización con respecto a los jugadores que ya son jugadores viejos ya, que esperan cosas nuevas, ¿no? ¿Querés dar, Cubo, ahora tu opinión sobre eso? claro, Un pero ratito. antes de eso, Sí, antes de eso te debato algo, yo sí, no creo que metan skin para todas las tropas, bro. Porque el fusilero va a ser sí. complicado, de hacerle una skin, bro. El fusilero, si lo ves, es un palo, weón. Es un palo ahí medio azul. Igual azúcar, ¿viste? Son palos ahí. Palo vestida. Entonces, meterle skin, Claro, no bueno, sé, ¿ah? es verdad. Es verdad. Puede ser que sean skins solo para las tropas grandes, ¿no? Para las tropas pesadas. Claro. Tipo tanque, tipo Tanque. mechas, No sé, tipo los antorchero. amarillos del Warship, Estaría Incluso genial, los. weón. Estaría buenísimo. Sí, capaz que puede ser que sí, tengas razón, que sean tropas grandes, las que sean más fáciles de adaptar un skin, ¿no? O bueno, Mm. los héroes. Me encantaría, la verdad, que a los héroes sí se les pueda meter un skin. Me gustaría más que incluso que el tema de las tropas. Pero bueno, ya veremos cómo se la juegan. Porque parece interesante la idea de meter skin y un skin nuevo en cada pase. Sería espectacular. Pero bueno, vamos a ver cómo lo siguen trabajando los chicos ahí que trabajan en el boom, ¿no? Es- Ahora, Bueno, bro, mi opinión, Escucha, esta actualización me parece increíble para cuentas pequeñitas, pequeñas o medianas, que sigan mejorando sus cosas. Para cuentas grandes, me parece una inutilidad, bro. Lo único que nos trae, que es las skins, bro. Skins de Leile de los tanques. Que encima estos tanques, bro, ya los tenemos desde antes, entonces no me parece la gran revolución. Ahora, la skin de Leile está muy bien, pero está excelente. Si puedes, Alfred, la muestras un toque. Está muy buena. vista previa. Acá tenemos una Ahí vista está. previa de la nueva isla de Héroes. Y bueno, acá se puede ver claramente. Está genial, la verdad. Ya, Pero ahora, esta vista vale $8, Mm, no sé, ¿ah? Ahí tengo claro, mis dudillas, mis dudas. Claro, como dije, eso es una vista de un jugador que ya está todo maxeado, que no sabe qué hacer en el boom. Entonces la novedad que nos trae simplemente sería la skin de la isla y el skin de los tanques. Porque el resto, obviamente que el pase de batalla trae muchas recompensas, piedras, no sé, diamantes, recursos, de todo. Pero todo eso le sirve más que nada a los jugadores nuevos que recién están progresando en el juego. A los cuentas grandes no. Entonces por ahí la gente de cuenta maxiada, por ahí capaz que no reciba con tanto cariño tal vez esta actualización. Pero bueno, como digo, tal vez hay que darle un poco más de tiempo. Capaz que el próximo mes, en el próximo pase, o de aquí a unos meses, o en los próximos pases, capaz que van a encontrar una manera también de darle un poco más de entretenimiento a las cuentas maxiadas para que también inviertan algo de dinero en el juego para que valga la pena pagar esos $8. Seguramente que van a encontrar una solución, pero de
o sea, desde que llegue esta actualización, más que nada va a haber mucho contenido, muchas cosas importantes e interesantes para los más nuevos, para las cuentas pequeñas, que son realmente los que más jugadores están usando, más jugadores, digamos, están usando realmente Boombish, ¿no? O sea, más o menos debe ser un 80% de jugadores en progreso y un 20% de jugadores que ya están casi retirándose o que ya tienen las cuentas maxiadas, ¿no? Y que no tienen nada que hacer dentro del boom. Entonces, pero bueno, yo calculo que esto se va a arreglar en los próximos meses. Van a encontrar un tipo de solución o van a estar agregando cositas interesantes también para las cuentas maxiadas, porque siempre tenemos el problema de que no sabemos qué hacer con los recursos, que se desperdicia muchísimo cuando llega el cangrejo y cosas así, ¿no? Así que bueno, pero... Aunque, ahora, bro, ya puedes hacer algo con los recursos de una cuenta maxiada, pero muéstranos, bro, el monumento. Ah, bien, el monumento. ¿Cómo es esto? A ver. Dice, ya puedes construir el monumento místico, una estructura decorativa que se puede mejorar para alardear de tu éxito. Bueno, es un nuevo edificio que han agregado en el juego. Bueno, demora 8 horas. Esto se puede adelantar, lo van a poder adelantar con los cupones, con diamantes, con lo que quieran. Hay muchas cosas para adelantar el progreso, no hace falta esperarse las 8 horas. Vamos a tantear a ver qué nos dice el monumento. Información. Dice, el monumento místico es un símbolo permanente de tu éxito y dominio en las islas. Mejóralo y muestra a los otros comandantes quién está al mando. Y bueno, esto... A ver, Cuba, explica un poquito de qué se trata esto. A ver, primero vamos a tener 300 niveles de este nuevo monumento místico, ¿ya? Cada 20 niveles te va a dar un boost. Ojo, solo para los recursos. No va a ser un boost para tropas o más daño de estructuras, nada de eso. Pues. No va a afectar el modo competitivo que tiene el juego. Cada 20 niveles te va a subir un cierto porcentaje, puede ser un 5%, digamos, de producción de madera, así. Y alcanza hasta los 300 niveles. Solo eso, pero no era gran cosa, la verdad. Pero, bueno, por lo menos ahora puedes botar los recursos en algún lado, pero... Claro, bueno, como digo, metieron algo así, pero la verdad que no es una solución para que los jugadores maxiados se distraigan. No es para eso, digamos, es solamente un agregado, como dice Cubo, es una solución para no desperdiciar tanto los recursos. Por ejemplo, lo que pasa cuando viene el cangrejo, se desperdician millones y millones de recursos. Bueno, se los puede tirar aquí y tratar de sacar algo. Me imagino, como digo, que esto al pasar el tiempo seguramente lo van a estar mejorando, para que no sea, digamos, para que no sean recursos tirados, sino intercambiarlo por algo que sea realmente útil y que valga la pena, ¿no? Pero esto lo estaremos viendo más en detalle cuando ya llegue la actualización, ¿ok? Estos objetos que van llegando, que son algunos edificios nuevos como este, que por ahora no sabemos nada. Hablando de, otra vez volviendo a lo que es la cuenta pequeña, como ya saben que yo ya tengo mi cuenta principal maxiada y que solamente la uso, como ya está, no tengo nada que hacer porque está completamente maxiada, está rebalsada de piedra, de polo poderoso y no hay más que hacer, solamente juego Warship con la cuenta principal. Entonces, por ejemplo, con mi cuenta principal no voy a comprar el pase porque para mí, digamos, no tiene beneficio. O sea, solo lo compraría por tener el skin de la isla, que es lo que más me interesa. Que eso no sé si no va a volver a salir nunca más en el pase o si más adelante lo repiten, no lo sé. Pero si en caso de que no volviera a aparecer, igual eso también, esos detalles lo voy a estar preguntando después. Si el skin de la isla va a volver a aparecer para poder comprarlo o si ya no. Lo compraré en todo caso, capaz que para tenerlo guardado. Pero nada más, no porque realmente con la cuenta principal el pase sea interesante. Pero lo que voy a hacer para sacarle provecho al pase y para poder grabar un contenido interesante y para la gente nueva que está llegando es hacer una cuenta pequeña, comprar el pase de batalla y ahí recién ver qué tan rentable es pagar estos $8, si a una cuenta pequeña realmente nos va a dar un impulso grande o no. Porque recuerden que esto no tiene nada que ver con lo que es tropa infinita. El que quiere usar tropa infinita u obrero extra va a tener que pagar aparte $10
o el obrero extra que cuesta 3 o 4 dólares. Entonces, estos son 8 dólares aparte. Entonces, si realmente vale la pena, yo lo apenas llegue a la actualización, voy a pagar el pase y voy a empezar a usarlo y veremos en cuánto tiempo se progresa en el pase, si realmente se siente una gran ayuda. Y bueno, eso lo estaré comentando en el canal, ¿ok? Pero con una cuenta nueva, porque la cuenta principal, como digo, no tendría sentido tirar plata ahí, ¿ok? Así que, bueno, por lo menos ese es mi plan, como para dejar algo de contenido nuevo en el canal. Nada más. Bueno, Q, ¿algo más para agregar con el tema del pase? Para cerrar. El tema del pase, bro, muéstranos un poquito que viene, pues. Bueno. Muéstranos un poquito que viene. Por ejemplo, ahí vemos que hay estatua, ¿viste? Hay una estatua con un martillo y un rayito. ¿Qué significa eso, pe? Bien. Que ahora puedes construir las estatuas un 5% más rápido. Nada más, pe. Bueno. No te da 5 espacios de estatua, nada. Igual, en la parte de atrás, Alfred retrocede un poquito, pe. Podemos ver que ahí dice más 2. Espacio de escultura. ¿Qué significa? Que se añade una cola para construir, ¿ya? Antes tú podías dejar construyendo una estatua maestra en 12 horas, ahora puedes dejar construyendo 3. Bueno, ¿vale? Eso creo que lo puedo probar, ¿no? A ver. Sí, lo puedes probar, pe. Sí. Entonces, digamos que te vas de viaje, ¿ya? Te vas de viaje y dices, no quiero estar entrando cada 12 horas a cambiar las estatuas. Bueno, pues pones 3. Claro. Un solo toque y vuelves en 36 horas, pe. Bueno, dejé una, vamos otra vez. Y ahí nos sale que tengo 2 espacios vacíos. Añadir a la cola. Entonces, apretamos ahí y ponemos... Incluso creo que puede ser de otro color, no hace falta que se repita, ¿no? Sí, puede ser cualquiera. Claro, ponemos una de magma y ahora apretamos otro. Incluso no hace falta que sea una obra maestra, puede ser un ídolo. Puede ser un ídolo, ¿no? Puede ser un guardián ahí. 3. Y bueno, ahí pueden ver, tengo la que se está haciendo, que es una obra maestra oscuro. Y tengo 2 de magma en espera, 10 horas y el otro que es 1 hora. O sea, eso es un añadido del pase de batalla. Eso es lo que nos habilita el pase de batalla. Y esto también es algo bueno para las cuentas que recién están empezando. Por ejemplo, como dije, mi cuenta maxiada, tengo mucho polvo poderoso, tengo muchas piedras cristales, o sea, no me hace falta esto, ¿ok? Pero para una cuenta que recién empieza, esto puede ser muy útil. También, más que nada, por ahí para la gente que sube medallas, necesita los polvos poderosos. Por ejemplo, como Rey Azteca, ¿no? Que él necesita los polvos y a veces se duerme y se olvida de poner una estatua y pierde tiempo. Y con esto capaz que le facilita un poco más a los medalleros, que son los que necesitan polvo todos los días, ¿no? Algo así. ¿Qué más? Después, esto de acá, este microscopio. Mira, todo esto... Vamos a decirlo de una vez, pe. Todo eso solo te reduce los tiempos de construcción o de investigación, pe. Nada más. Eso es todo. Claro, unidades y héroes. Te reduce las unidades, las héroes de la armería o los héroes, pe, en sí mismo. 5%. Si te tardas 1 hora, ahora te vas a tardar 57 minutos. Nada más, pe. No es la gran cosa, la verdad. El de acá. Y podemos ver, es lo mismo, pe. Se acelera un 10%. Se acelera un 10%. No es la gran cosa. Bueno. Ahora, ¿qué es esa ficha amarilla que podemos ver ahí? La ficha dorada. La ficha dorada, bro. Ficha de construcción. Que tú tienes un obrero, viste, construyendo un conmocionador. Con esa ficha tú puedes poner otro segundo edificio a construir, sin necesidad de tener obrero extra o esas cosas, pues. Entonces, es un añadido bastante nice. Pero bueno, ¿cuántos vienen, en el pase de batalla? Claro, sería como un tercer obrero, que no algo así. Como un tercer obrero. Es un tercer obrero. Si es que no tienes, Claro, si ustedes no están pagando obrero extra, esto sería un segundo obrero. Si ustedes están pagando un segundo obrero, este sería un tercer obrero. O sea... Pero ojo, solo es para un edificio. Solo es para un edificio, exactamente. Esto no dura todo hasta que el pase se termina, solamente es un edificio. De estas fichas acá tenemos una, acá hay otra, y no sé cuánta habrá, pero más o menos cada tanto te sale una. Acá hay otra, o sea, por ejemplo, compramos un pase de batalla que dura 30 días. En esas 30 días vamos a tener, digamos, algunos días de un obrero extra gratis. Por ejemplo, acá tenemos
van más o menos 3 días de obrero extra gratis. No, bro, no te confundas, pe. No son días, solo son edificios, pe. Claro, pero los edificios duran más o menos 10 horas. No podemos mejorar. Más de un edificio por día no se puede. O, por ejemplo, el normal. Una cuenta pe que sí, pe. Bueno, el normal y el sería el extra. 2 por día. Con esta ficha serían 2 edificios por día. Ya es mucho ya. Porque si te pones un tercero, también las medallas se disparan a las nubes. Ya es imposible prácticamente. Entonces, 2 por día. Con esto, 2 por día, digamos, es suficiente. Pero cuando lleguen esa ficha, porque de una ficha a otra ficha son varios días que hay que jugar, completar misiones. No es que este pase se va a completar súper rápido. Hay que hacer todos los días misiones para que podamos llegar rápidamente, progresar rápidamente en este pase que es bastante largo por lo que vemos. Son 1500 puntos hasta acá. Hasta la siguiente ficha serían 2000 puntos. Hasta la siguiente ficha. Bueno, acá tenemos en las 2600 fichas tenemos el aspecto de la isla de héroes. En los 2600 puntos. Que bueno, ya veremos porque en el tema de misiones te da... Bueno, hay misiones de 50 puntos, de 100 puntos, 150 puntos, 50 puntos. Y acá, bueno, acá me dice que las próximas misiones se van a ir desbloqueando a medida que pasen los días. O sea que, bueno, hay que ir mejorando de poco en poco. Pero son misiones como, a ver, las misiones completa inmersiones, esculpe estatuas, ganas conservando toda la salud, gana usando solo los héroes, destruye cuarteles, gana usando bengalas 250 veces, despliega esta tropa y gana tanques, ataca en operaciones de fuerza operativa, destruye estructuras, despliega pocas tropas y gana, usa energía desde la cañonera. En fin, bueno, son misiones muy fáciles que hacemos todos los días farmeando mapas. O sea que prácticamente va a haber que farmear un poquito todos los días porque si no estas misiones obviamente no se van a hacer. Es todos los días meterle y meterle para poder avanzar rápido en el pase de batalla. Y bueno, la mitad sería más o menos en el 2600 tenemos la isla heroica. Y de ahí no sé cuánto más habrá, digamos, porque creo que ya no te marca, ¿no? Ya no te marca nada. O sea, hasta ahí, o ese es el final. 3500. Ese es el final. Bueno, la isla heroica prácticamente está el último. Así que, imaginándome un poquito lo que va a ser el próximo pase. ¿Será que viene otro skin de isla? No creo. No creo. No creo, la verdad, porque... O sea, obviamente que estaría copado que metan otro skin de isla. Estaría muy bueno. Pero no creo porque de un mes... O sea, este es un pase que va a durar un mes completo. O sea, todos los meses no creo que estén trabajando para hacer skins. Tampoco digo que sea difícil, pero no creo que ese va a ser como tantas cosas así rápidas metidas que va a perder el chiste. Entonces no creo que metan otra skin de isla. Pero lo que sí deberían trabajar es en meter... capaz que no skins, pero algo que realmente sea nuevo. Porque no empiecen a meter cosas que ya salieron. Porque la verdad que ahí sí que va a perder más el chiste todavía. Prefiero que salgan varias skins que no sean que no estén bien trabajadas como el... ¿Dónde está el skin de la isla? Acá está. Por ejemplo, esta isla me parece que está buenísima. Para ser la primera skin de héroe está buenísimo. Pero el otro mes... me gustaría que metan algo nuevo, pero no precisamente un skin de isla. Me gustaría, no sé, como dije, que salga un skin de tropa está bien, pero ya otro skin de isla no. Acá pueden meter algún bonus como... Me gustaría que en el pase haya como días gratis de tropa infinita o días gratis de obrero extra. O sea, unos añadidos que haga que realmente el pase de batalla sea más... más atractivo para la gente que no pone dinero, que se anime a pagarlo. Como decía Cubo hace rato, para las cuentas maxiadas, tal vez el skin de la isla no sea suficiente para pagar 8 dólares. Capaz que no los convence. En cambio, si en el pase agregan, por ejemplo, no sé, cuando ya vamos medio pase de batalla o cada 10, ¿cómo se diría? 10 eslabones del pase de batalla, por ejemplo, que se encuentre con un día de tropa infinita gratis, algo así, digamos. La verdad que estaría bastante fachero y sería un poco más rentable pagarse los 8 dólares porque nos vamos a encontrar con algunos bonus que sí son realmente de paga.
como tropa infinita, algunos días de obrero extra, incluso meter alguna recompensa en diamantes, ¿sí? Que eso ya se ve en otros juegos. Por ejemplo, en el Brawl Stars, en el pase me acuerdo que había algunos casilleros donde podías sacarte 10 gemas, te daban 10 gemas y con las gemas comprabas cosas interesantes en el juego. En este caso te podrían dar 1000 diamantes, 500 diamantes, no sé, cosas así que creo que sería que el pase de batalla sea todavía más interesante y que valga la pena pagar esos $8, ¿no? ¿Qué decís, Cubo? Sí, sí, concuerdo totalmente, pero que igual no se zarpe nada, que no metan 15 días de tropa inmediata o 15 días de obrero extra, ¿viste? Ponerle que unos 10 días en todo el pase está bien, de tropa inmediata. Claro, Debería o ir. sea, suficiente. No hace falta tampoco, claro, tampoco hace falta que regalen todo el pase, digo. O sea, por ejemplo, Mm. cada 10 misiones, a ver cuántos son. En total, ¿cuántos casilleros vendrían de esto? ¿Son 30, 60, 90? No sé cuántos casilleros serán en total, no los conté. Pero pongámosle, si son 90, cada 25 casilleros que haya un día de tropa infinita, o cada 20 casilleros de estos, un día de tropa infinita, algo así, digamos, que sea rentable y que valga realmente, que sea más atractivo a pagar los $8 para la gente por ahí que no se anima por solamente el skin de la isla, que es lo más interesante para las cuentas Aquí. maxiadas. Y bueno, como dije antes, yo voy a empezar una cuenta pequeña. Vamos a ver realmente si este primer pase de batalla tiene mucho éxito o no. Lo estaremos comprobando. Y bueno, aquí lo que es cuando vas al ataque, no sé si se muestra. A ver. Espera un toque. Que no. Bueno, esto viene con falla. Ahí abajo ya se ve. Me muestra que tengo un tanque azul cuando en realidad tengo el tanque verde. O sea, el skin abajo no cambió. Cuando entra el ataque, no sé si cambiará o no. Pero bueno, esta es una versión en desarrollo. Yo calculo que esos detalles lo estarán arreglando. No creo que lo dejen así. Igualmente lo estaré informando para que lo corrijan. Porque el skin tendría que dar un cambio total en todo el juego. Tanto en la miniatura de abajo como cuando entras al ataque también se tienen que ver bien, digamos, no fallar. Porque sería un fallo visual muy fatal. Y si que pagás, no te marca que está el skin nuevo, digamos, sería una locura. Así que bueno, eso lo voy a estar informando, ¿ok? Pero bueno, no hay, como dije, hay otros detalles que llegan en esta actualización, algunos detalles importantes que van a abrir en Warship, que ya lo vamos a ver y cuando llegue la actualización, porque ahora hay que hacer muchas cosas para poder mostrarlo y no quiero que este video sea súper largo, ya está largo, no quiero que se haga más largo. Y otros detalles que van a venir, que ya los vamos a ver, lo vamos a ver y lo vamos a hablar cuando llegue la actualización, así lo hacemos más tranquilo incluso con Cubo lo podemos hacer en vivo, podemos charlar un buen rato si queremos y vemos las cositas y no hay problema, ¿ok? Así que, bueno, Cubo, ¿qué puntaje le das a esta actualización del 1 al 10, Cubo? ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció a vos? Como Mira, bro, digo que si fuera jugador, como jugador, ¿qué? ¿Maxeado? como jugador antiguo, que vos sos más viejo que Como otra jugador cosa. antiguo. Bueno, como jugador antiguo, no sé, bro. Le doy un 4 pe. Un Ujú. 4 le doy, ¿ah? Así súper mal. Pero tengo que dividir el puntaje, en dos secciones. Una como jugador nuevo y otra como antiguo, bro. Como nuevo le doy un 10 Está excelente. Está muy bueno, Pero como jugador antiguo ya te dije, un 4. La verdad que no trae nada nuevo, Y $8 por una skin, no sé, ¿ah? Bien. La verdad que sí, como digo, la verdad para los jugadores que recién están llegando al juego, el pase de batalla, la verdad que yo creo que va a ser un éxito. Tal vez no aquí en Argentina, porque saben que estamos mal con el tema de la plata, pero otros países, no sé, en Estados Unidos, Canadá, no sé, ahí en los gringos, esto va a ser un éxito, digamos, van a pagar y lo van a disfrutar seguramente muchísimo, ¿ok? Pero bueno, aquí realmente nosotros, por lo menos para mí, tiene que valer la pena para gastarse, porque $8 aquí, la verdad que cuesta o no es, y aparte ya saben que también tengo que pagar los $10 de tropa infinita, ya son $18 que se nos van a ir en el juego. Buah, Entonces, bueno, yo lo voy a testear con una cuenta nueva para realmente sacarle provecho al pase y ahí vamos viendo, ¿no? Pero bueno, un éxito me parece a mí, para las cuentas pequeñas, me parece un golazo el pase de batalla por ahora. Y bueno, como digo, y espero que en los próximos meses lo mejoren aún más para que sea más atractivo. Obviamente que le vamos a ir dando ideas a los desarrolladores que metan algunas recompensas que lo hagan aún más interesante al pase de batalla, ¿no? Seguramente que sí. Así que nada, yo como igual que Cubo, puedo dividir en dos el puntaje. O sea, si lo veo como para jugadores nuevos,
un 10. Porque trae cosas novedosas, interesantes. Hay gente que ni siquiera, hay gente que nunca vio los tanques verdes. Capaz que les parece espectacular el skin. Lo mismo que la isla. Me pareció espectacular el skin de la isla. ¿Sí? Así que eso está de 10. Pero viéndolo como un jugador. Yo con Cubo ya somos jugadores súper viejos. Yo arranqué jugando el juego en el 2014, casi 2015. ¿Sí? Y yo soy una cuenta maxiada. Que por ahí me hubiera gustado que llegue un héroe nuevo, una tropa nueva. Eso me hubiera emocionado mucho más que un simple skin. ¿Ok? Entonces hay dos cosas diferentes en esta actualización. Hay dos públicos diferentes. Así que ustedes también tienen que dejar su opinión. Como si son jugadores nuevos, si son jugadores viejos, dejen su opinión en la parte de los comentarios, que eso es importante para poder transmitirlo a los desarrolladores del juego y que bueno, y que a partir de los comentarios ellos puedan también planear futuras mejoras y actualizaciones para el juego, ¿no? Así que bueno, Cubo, llegamos al final. ¿Querés decir algunas palabras para despedirte? Claro que sí, Alfred. Gracias por soportarme. Y gente, pásense por mi canal, que se los voy a estar dejando en los comentarios. Hemos de estar con Alfredo en directo alguno de estos días. Hoy no les Sí, prometo, pero alguno de estos días. es verdad, es verdad. Cierto que Cubo también va a lanzar su nuevo canal, donde estaremos subiendo contenido random. No es que va a ser un contenido particular, pero como va a poder hacer stream, va a ser bastante divertido. Así que lo estaremos compartiendo acá y pasando bien. Así que también eso, no se lo pierdan. Nada, me despido de ustedes. Un saludo para todos. Gracias por bancarnos aquí en el canal. Otro día más y nos estamos viendo pronto. Nos vemos, Cubo. Chao, chao. Chau, chau.